Continuamos con el Noticiero Popular. En este caso pasamos a hacer la entrevista del día de la fecha. Lo tenemos como invitado a Manuel Becerra, que es docente en la ciudad de Buenos Aires, para hablar del tema Unicaba, un tema que viene de hace largo rato y que se viene advirtiendo desde los estudiantes, desde los docentes, desde los mismos directivos de los distintos institutos. Para saber de qué se trata, vamos a hablarlo con él. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar y para poner en tema, por ahí para gente que todavía no se enteró, si bien ya yo recuerdo, creo que fue por octubre que fui a uno de los institutos a ver cómo había una preocupación por parte de todo el ámbito de los institutos. ¿De qué se trata este proyecto para los que no tienen ni idea? Bueno, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de Buenos Aires a la legislatura, en el cual se disuelven los 29 profesorados de formación docente que existen ahora, que además tienen otras carreras, además de la formación docente de inicial, media y superior, distintas modalidades, y pasan a formar parte de una única universidad cuyo rector es designado a dedo por el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí recién se abriría un espacio de discusión de cómo sería el estatuto interno, etcétera. Pero así de entrada hay un montón de situaciones que quedan en el aire. No sabemos si los que trabajamos en los institutos vamos a seguir bajo el estatuto del docente, por ejemplo. No sabemos qué va a pasar con los planes de estudio, que en realidad fueron aprobados por el PRO hace menos de 2 años, perdón, menos de 4 años, con lo cual no tienen egresados todavía los últimos planes vigentes. No sabemos qué va a pasar con los edificios, no sabemos qué va a pasar con nada, prácticamente con los títulos que ya emitieron, con los que ya egresaron. O sea, hay una enorme cantidad de incertidumbre. Y bueno, obviamente esto generó, digamos, una angustia muy grande en los alumnos, en los docentes, en las familias, digamos. Son más de 28.000 alumnos y alumnas que van a los institutos. ¿En qué situación se encuentra el proyecto? Porque ahora en mayo comenzaron los debates en la legislatura, por lo menos las exposiciones. Y más allá de esta incertidumbre de lo que va a pasar, ¿cómo creen ustedes que va a impactar esta reforma, tanto en los trabajadores, que bien señalabas vos, que tiene que ver no solo de los docentes, sino también los auxiliares que se desempeñan en cada uno de los institutos de formación de la ciudad de Buenos Aires, como con la formación de estos futuros docentes, que son los que van a estar luego frente a las aulas, digamos, ¿no? Bueno, la situación actual es que esto está discutiéndose en la Comisión de Educación de la legislatura, no está en el recinto todavía. El problema que surge es que en la Comisión de Educación las comunidades y los legisladores de la oposición, que está en este caso unida en bloque contra el proyecto, presentamos especialistas, presentamos rectoras, estudios. O sea, hay una enorme cantidad de contribución de parte de las comunidades y de los legisladores de la oposición para, digamos, criticar los agujeros, digamos, que tiene el proyecto, mientras los legisladores del oficialismo miran el celular, no contestan, no hacen preguntas. Hay un silencio sepulcral de los legisladores en la Comisión de Educación. Sigue ahí, no se ha modificado ni una coma. Una de las cosas que dice el proyecto es que se mantiene la planta de trabajadores, que se transfiere por completo, pero como vos bien decís, no se habla de la situación de revista. Hay gente que está en planta permanente, los auxiliares, hay gente que está titular, los docentes, interinos, suplentes, contratados a término. Nunca se dio ninguna respuesta acerca de qué caso va a mantener o va a dejar de mantener su puesto de trabajo. Eso quedó en el aire cuando se le preguntó a Javier Tarula, que es el subsecretario de Carrera Docente en la Comisión de Educación. No dio precisiones sobre esto. O sea, Patricio del Corro le repreguntó diciendo, bueno, ¿podés dar precisiones sobre la situación de revista y los distintos cargos que están involucrados en el sistema formador? Todos mantienen su estabilidad. No dio ninguna precisión al respecto. Ese es el estado actual, digamos. Ahora está medio enfriado en vista de la situación global, política y económica, pero bueno, tenemos que seguir presionando ahí. Sí, lo que resulta medio sospechoso, porque son 29 institutos y quizás desde el sentido común no se entiende cómo todos estos trabajadores y trabajadoras podrían seguir manteniendo un cargo dentro de un edificio único. Exacto, pero tampoco sabemos si va a ser un edificio único. Claro, o sea, todo eso, todas las preguntas, nosotros tenemos 10 millones de preguntas que nos hacemos. Si se mantienen los edificios, si se mantiene la planta, si se mantienen los planes, todo eso no ha sido contestado. Todas estas preguntas que surgen de parte de las comunidades educativas, de los trabajadores, de los estudiantes, de las familias, ninguna fue contestada por parte del Poder Ejecutivo. Se mantiene en el proyecto, hablan de innovación, de futuro, etcétera. Y el discurso que tienen es un discurso bastante mentiroso, porque dicen que van a hacer una serie de cosas que en realidad ya se hacen en los profesorados. O sea, no saben que todo eso que ellos proponen hacer, de hecho,
ya se hace respecto de las nuevas tecnologías y de cómo se abordan los contenidos, las distintas carreras. Y repiten, digamos, un discurso armado del que no se mueven de su libreto mediático, discuten, o sea, hablan con Silvia Mercado, con Cris Morena, con Mauro Viale, pero no hablan con las comunidades educativas en lo más mínimo. Es un silencio absoluto de cara a nosotros, de parte del Poder Ejecutivo. Desde octubre hasta acá, ¿cómo maduró el reclamo de la comunidad educativa? Si se quiere, que hasta hoy no solamente se lo menciona el tema Unicaba como suelto, sino inscripto en la política educativa del gobierno de la ciudad. Sí. Y que ha tomado también, por ejemplo, otra de las luchas de estudiantes secundarios, en este caso, con el tema secundaria del futuro. ¿Cómo lo relacionás y cómo crees que fue envolviendo todos estos temas? Hay una política nacional respecto de la formación docente antes de ir a la secundaria del futuro. O sea, hay situaciones similares, no iguales, en Jujuy, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en San Juan, hay cierre de profesorados de carreras. O sea, en gran buena parte de las provincias de Argentina hay situaciones con la formación docente porque es una línea nacional. La ciudad de Buenos Aires funciona como laboratorio, digamos, como experimentos, y ahí por ahí se mandaron con la más ambiciosa, tal vez, que es este proyecto que de todos modos no tiene ningún fundamento técnico detrás. Esto hay que decirlo, o sea, y también es interesante lo que sucede respecto de quienes hablan en contra y todo lo que se fue haciendo desde noviembre, que es que se presentó el proyecto. Unificaron una serie de actores muy diversos, de extracciones ideológicas, políticas muy diversas, en contra del proyecto. Mariano Narodowski, exministro de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, se expresó en contra de este proyecto. Axel Rivas y Jason Beach de la Universidad de San Andrés, que nadie puede acusar ni de kirchnerista ni de izquierda, se manifestaron en contra de este proyecto. Mario Giannoni, ex secretario de Educación de la Rúa en la Ciudad de Buenos Aires, se manifestó, o sea, todos en contra de este proyecto, armando un arco opositor nunca antes visto hacia una política educativa. Nunca hubo una posición tan en bloque de parte de toda la comunidad académica, educativa, etcétera, contra una política pública. Los únicos que defienden la Unicaba son Larreta, Acuña, 3, 4 funcionarios del Poder Ejecutivo, y ni siquiera los legisladores, porque los legisladores callan. Ni siquiera lo pueden defender, salen a defenderlo. O sea, nadie lo defiende. Hay sin duda teóricos detrás de esto, pero no firman. Los documentos que aparecieron hace un par de semanas, que son documentos que en ningún momento hablan de cuáles son los problemas actuales de la formación docente en Buenos Aires, dicen lo que van a hacer, dan un panorama global, pero no dicen esto es un problema que tienen los profesores. No está eso. No tienen firma. Sospechamos quiénes son, pero esa gente que nosotros sospechamos quiénes son, no firman porque no quieren dar la cara por esto, digamos. Es realmente bastante caprichoso en ese sentido. Forma parte de una política alineada con una serie de recomendaciones del Banco Mundial, etcétera. Pero sí hay una decisión política de sostenerlo a toda costa, incluso contra las recomendaciones de los más variados actores que te puedas imaginar. No es un capricho de los sindicatos, que es la estrategia que Acuña y Larreta adoptan para presentar esto mediáticamente. Dicen, bueno, acá se oponen los sindicatos, el kirchnerismo y la izquierda. O sea, tratan de varadelizar, digamos, el conflicto, cuando en realidad el conflicto excede ampliamente a lo que son los sindicatos, digamos. Están los estudiantes, están las rectoras del CESGE, están los académicos. Es un bloque muy grande. El otro día leí un mail que mandó Soledad Acuña a las distintas casillas de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, del Ministerio de la Ciudad, y hablaba del proyecto como algo modernizador, ¿no? Porque además esto que decís vos, como pocas palabras para describirlo porque no hay mucha definición al respecto. El año pasado, cuando entrevistábamos a estudiantes de los secundarios, justamente hablaban también de la poca definición que había con respecto al proyecto de la secundaria del futuro, y contrastaban eso con la realidad de lo que sucede en las aulas, de que muchas veces se habla de esta modernización cuando hay techos que se les caen encima. Desde tu perspectiva como docente y transitando diferentes escuelas de la ciudad, ¿cuál es esa realidad que se vive dentro de las aulas en los diferentes niveles de formación? Es cartón pintado. Es cartón pintado. Hoy apareció una foto de una de las aulas de la secundaria del futuro que se redujo a pintar un par de aulas y poner un par de silla de colores y un par de proyectores. Eso es todo en lo que quedó, porque lo primero que va a aparecer era un PowerPoint que era un mal trabajo práctico de facultad. ¿En qué quedó? Bueno, pusieron un par de Durlock, pusieron un par de cosas. Se cayó una ventana de un aula que hicieron hace un mes. O sea, es cartón pintado, pero así funciona, digamos, el PRO, esa es la política del PRO en Buenos Aires. Pintar cartones y presentarlo como algo modernizador y que huele
a pintura nueva, pero en realidad se caen las ventanas, al mes se caen las ventanas. Además de lo que no pintan, porque pintan 5 aulas de 60, en el normal 1, por ejemplo, el resto de las aulas se siguen cayendo a pedazos. Hay otra cuestión que es, hace 10 años que gobiernan. Hace 10 años que están gobernando y se dan cuenta ahora de que el sistema formador no funciona. Pero hace 10, o sea, es una autodenuncia. Están diciendo, todo lo que hicimos durante los últimos 10 años fue nada, pero lo hicieron ustedes. Y no hicieron un diagnóstico, no hay nada de eso pensado, no. Lo que sucede, como sucedió con la secundaria del futuro, es que tiran algo que realmente tiene unas deficiencias técnicas alevosas. O sea, estamos hablando de trabajos prácticos mal hechos. Tiran el PowerPoint de la secundaria del futuro, tiran este proyecto de ley que tiene unas deficiencias técnicas, legales, jurídicas, descomunales. Obviamente, se incendia, estalla, se genera un conflicto, se alinean de repente sectores de lo más variados y después empiezan a retroceder un poco en chancletas y la secundaria del futuro se reduce a 2 o 3 cosas que sobrecargan la tarea actual que tiene docentes. Hay que reformar los horarios, o sea, no terminó en las pasantías, eso quedó en el aire, porque aparte eso iba en contra de toda la normativa existente. O sea, no tenía ningún sentido. ¿En qué quedó en esto en la secundaria del futuro? ¿En qué va a quedar esto? No sabemos. La exigencia es el retiro del proyecto. Ellos quieren discutir la formación docente. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir la formación docente. De hecho, hemos armado mesas de debate durante los últimos 4 o 5 meses con un montón de actores, con gente de todo tipo y color, con legisladores de lo más variados, diputados nacionales, etcétera, discutiendo la formación docente. O sea, nosotros lo estamos haciendo, lo que no lo están haciendo son ellos. ¿Cuál es el rol de los sindicatos en esta lucha? ¿Cuesta sacar el tema solamente paritario o salarial cuando muestran a docentes, a alumnos acompañando en movilizaciones? ¿O se pudo incorporar el tema Unicaba dentro de los sindicatos para poder...? No. Se pudo incorporar dentro de los sindicatos que se mantienen críticos al gobierno. Los sindicatos de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, docentes son 17, entre los cuales es SUTECBA, que son auxiliares, pues son los empleados digamos, del gobierno de la ciudad municipales. Dentro de esos 17 sindicatos, 2 son abiertamente críticos al macrismo, UTE y ADEMIS. El resto tienen posiciones tibias o callan. ¿Cuál es la estrategia de Acuña? Cita a los sindicatos, UTE y ADEMIS se oponen diciendo retiran el proyecto y una serie de reclamos adicionales, que uno por supuesto comparte, y el resto no dicen. Entonces Acuña, ¿qué dice? Yo cité a los 17 sindicatos, 15 me dijeron que sí. Ahora, la representatividad que tienen los 15 restantes no llega ni a la mitad de lo que tienen UTE y ADEMIS. O sea, ese es el truco. UTE y ADEMIS son mucho más masivos que todo el resto, porque SUTECBA, si bien son auxiliares, en realidad son muy pocos el número dentro del sistema educativo. El resto somos docentes, digamos. Entonces, la representación sindical del resto es muy baja, pero Acuña se agarra de ese número, de esa miríada, digamos, de sindicato para decir, bueno, están todos a favor, menos ustedes 2 díscolos, pero en realidad son los que tienen más representación. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.